Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya les había avisado en videos anteriores que íbamos a empezar a ir fragmentando un curso gratuito desde este canal, con acceso por supuesto libre, y que va a quedar yendo en capítulos para poder entender esta herramienta que nos proporciona el tener conocimiento de las energías de la numerología. Para esto vamos a hacer una breve introducción, entendiendo que esta filosofía viene desde antaño. Se estima que hace muchos cientos de años empezó en el lejano oriente, pero no tenemos testimonios gráficos de lo mismo. Yo sigo la escuela pitagórica, que me habla de más o menos 500, 400 y pico, 500 de años antes de Cristo. Pitágoras, todo lo tenemos presente por su famoso teorema de Pitágoras, pero también porque era un hombre que tenía una sabiduría científica extraordinaria. Un matemático, un astrónomo, un filósofo, incursionaba en una cantidad de ciencias, la verdad que impresionante, y mucho más impresionante considerando la época en la que vivió. Él había formado una escuela pitagórica en la cual preparaba a muchos de sus discípulos, pero a su vez tenía también, ese zumbido es el viento. Vivo en un edificio en Mar del Plata y hay mucho viento y se siente subir. Bueno, él también tenía predilectos a los que los apartaba de ese grupo de escuela y les enseñaba cosas más, lo que le llamaban ciencias ocultas. En realidad eran ocultas porque en aquel tiempo todo se lo veía desde un modo, lo que no se conocía, no se podía manejar, lo que tenía una explicación un poco esotérica, un poco espiritual, un poco que no le cerraba dentro del conocimiento habitual, se le temía. Entonces, él había hecho un pacto con esos discípulos de no divulgación. No se podía escribir, no se podía comentar libremente. Era para conocimiento y que esto se fuera trasladando así verbalmente de uno en otro, hasta que este ocultismo dejara de serlo. ¿Pero por qué? Para preservar la vida de sus discípulos y preservar a su vez el conocimiento. Entonces, de esta manera no quedaron documentos escritos de todas estas cosas, pero sí testimonios que con el correr del tiempo sí empezaron a escribirse. Entonces así tenemos que Pitágoras, ya les digo, 450 y pico al 500 más o menos, estuvo investigando por su afán de entender el origen del universo, cómo era todo esto de la materia, la energía, las ciencias matemáticas, la biología, bueno, etc. Empezó a encontrar cierta relación entre diferentes puntos, como las notas musicales, los números, la resonancia energética que encontraba entre algunas letras y algunos números. Entonces empezó a buscar la relación que esto tenía. Entonces creó una tabla que también habla de que tenía orígenes mucho más anteriores, que se llama isopsefía. ¿A qué nos remitimos con esto? A que cada letra del abecedario tiene una relación con un número, del 1 al 26, como es nuestro alfabeto. Bueno, pero a su vez, que los números que tenían una vibración especial son solamente del 1 al 9, que son los números simples. Entonces así tenemos que supongamos,
el 1 es la A, el 2 es la B, el 3 es la C, el 4 es la D, y así hasta llegar a que la I es el 9. Entonces ahora vamos a la J. La J sería la 10. La K, el 11. Pero él simplificaba esos números, los reducía sumándolos para llevarlos a una sola cifra. Entonces era una tabla simplificada, que lo voy a poner acá en pantalla, ustedes los están viendo. Entonces la tabla quedaba con que J volvía a ser 1, K volvía a ser 2, y así sucesivamente hasta llegar a que Z volvía a ser 8. Porque Z es 26, 2 y 6, 8. Perfecto. ¿Qué interpretación entonces vibracional le daba a cada número, a cada letra a su vez? Entonces la teoría venía a resultar de una combinación entre la vibración energética de cada número en relación a cada letra y en relación a qué día nacimos y por qué nacimos ese día. Bueno, todo esto también se va mezclando con una teoría de que nosotros nacemos previo a hacer un acuerdo álmico para llegar a esta encarnación con un objetivo de vida, con un desafío, con un destino, con un propósito al que vamos a venir a trabajar, pero con la libertad de hacerlo desde el ángulo que nos parezca en el estado habitual más conveniente, o no, porque también tenemos la libertad de decir, bueno, esta materia no la voy a rendir, me la llevo. Bien, eso lo vamos a ir ahondando más adelante, pero en definitiva, si nosotros nacemos, vamos a poner un ejemplo teórico cualquiera. Si nosotros nacemos el 2 de julio de 1952, estamos hablando de una energía determinada. La energía del día, del mes, del año en que nacimos, y que a su vez nos va a dar una energía que va a ser un camino de vida, que es el destino, el camino de vida o destino, que nos va a llevar a ver qué tenemos que trabajar, qué tenemos que superar, cuál es el camino que tenemos que venir a realizar esta encarnación. ¿Para qué? Para conocernos a nosotros mismos, para mejorar nuestro camino, para saber qué es lo que venimos a trabajar y facilitar nuestro camino, facilitar nuestra vida. Sabiendo, si nosotros sabemos con qué cartas vamos a jugar, el juego es más fácil. No es lo mismo que venir a ciegas y no saber qué tenemos que hacer. Ya tenemos más herramientas para poder hacerlo. Y a su vez, el nombre, que nosotros creemos que los nombres, los eligió mamá, la abuela, la madrina, qué sé yo quién. Bueno, no es así. El nombre no es una casualidad, el nombre nos ha sido asignado también desde aquel acuerdo álmico, porque va a resonar en nosotros una vibración cada vez que se pronuncie nuestro nombre, que va a marcar cómo resonamos y para qué resonamos de ese modo. Entonces, desde la parte de los nombres, que es la parte a la que se le llamó isopsefía, vamos a poder ver qué traemos desde nuestros ancestros, que a veces es una vibración, digamos, a solucionar, a mejorar, traumas, repeticiones de conductas, un montón de situaciones que no sabemos ni por qué hay esta repetición permanente en la familia, que la abuela o el abuelo hizo tal cosa y sus sucesores van repitiendo las historias. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, acá lo vamos a poder analizar desde el estudio de la numerología, y también vamos a tener las herramientas en nuestras manos para decir, bueno, a ver, yo me reflejo en la abuela, en el abuelo, en el bisabuelo. ¿Cómo voy a sanar esta parte y caminar desde un sendero diferente a partir de ahora? ¿Y cómo voy a ayudar a que mis sucesores no tengan que repetir
las historias pendientes de mis predecesores. Esto es una maravilla, porque la verdad que cuando uno tiene esas herramientas, primero por supuesto cuesta masticar mucho toda esta sensación de saber que, no sé, los abuelos o los padres pasó tal o cual cosa, porque a veces hay situaciones difíciles, abandonos, violencia, bueno, todo lo que sucede en la vida, o puede suceder, pero también hay tendencias como familia de músicos, familia de carpinteros, familia de mecánicos. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esa tarea? Bueno, también todo esto lo podemos estudiar y ver si realmente es nuestro camino o estamos llevando a cabo una frustración de un ancestro. Bien, entonces vamos a las energías propias de los números. Los números tienen energías yin y yang. Las energías yin son las energías femeninas y las energías yang son las energías masculinas. Todos dentro nuestro tenemos una combinación de energías femeninas y masculinas. No quiere decir que si yo tengo una energía yang soy hombre o mujer, no. Todos tenemos una combinación de estas energías, es lo que nos da el temperamento. Y los números se relacionan con estas energías desde si son números pares o impares. Las energías yin se relacionan con los números pares y las energías yang con los números impares. Entonces así, las energías yin, las energías femeninas, van a ser energías más introvertidas, más para adentro, más, se le llaman oscuras, pero no por oscuridad en cuanto a lo malo, sino porque al ser más acuevadas, más para adentro, más cóncavas, son más receptivas, más de ser para adentro. En cambio, las energías yang son más de tomar la iniciativa, de ir para adelante, de exponerse, de expresarse y de tomar iniciativas. Esas son las energías yang. Por supuesto que tanto en hombres y en mujeres hay mezclas, ¿no? Como dijimos al principio. Dependerá de qué energías predominen el tipo de personalidad. Pero en todos tenemos una buena mezcla de energías, porque no somos un solo número, somos una mezcla de números que van a ir fluctuando para que nosotros vayamos evolucionando hasta llegar a, como en un bucle eterno, en ascenso, hasta un camino de luz. Imaginemos que vemos digamos, por ejemplo, un hall de un edificio desde una escalera acaracolada. Vemos en una primera vida, por ejemplo, desde el primer piso, vemos la proyección de ese hall de una manera determinada. Cuando nuestra vida se va elevando, vamos subiendo pisos y vamos viendo ese hall desde otro ángulo, desde otra perspectiva, con otra vivencia, con otro aprendizaje. Así vamos subiendo, no de modo literal, pero digamos, elevándonos espiritualmente hasta llegar a la plenitud del espíritu. Curiosos. Vamos a la próxima clase ya a adentrarnos en los números específicamente para aprender la resonancia y las energías de cada número, sus luces y sus sombras, y vamos a ir clase a clase profundizando sobre cada uno hasta que podamos ir haciendo una carta numerológica por nosotros mismos. Un gusto que hayan estado conmigo, mi canal Números Brujos, soy Beatriz y los espero en nuestra próxima presentación.